Bueno, hola, buenas noches. Me llamo Montealegre Samuel de Garadair y yo les voy a hablar un poco sobre el balance hídrico. Bueno, de introducción, pues el balance hídrico va a ser un equilibrio entre los egresos e ingresos de nuestro paciente. Bueno, para comenzar vamos a recordar cómo está la distribución de líquidos en nuestro organismo. Recordemos que de manera general, el cuerpo humano está compuesto aproximadamente en hombres del 60% de agua y lo demás, el restante que es 40% de sólidos. Y en mujeres pues aproximadamente es igual, 55% es líquido y 45% es sólido. Hay que recordar cómo está distribuido en nuestro organismo. De este 60% de líquido o de agua que tenemos en nuestro organismo, el 2/3 partes de este 60% es líquido intracelular, que como vemos se observa que está aquí dentro de las celulitas. Aquí tenemos un 2/3 del 60% de este agua. Tenemos un tercio en el líquido extracelular, que como vemos aquí está. De este tercio, el 80% es líquido intersticial y el otro por ciento es líquido intravascular, o sea que está dentro de los vasos sanguíneos. Como definición tenemos que el balance hídrico es el equilibrio entre la cantidad de líquidos que ingresan al cuerpo y la cantidad de líquidos que son eliminados. Se realiza una comparación de los egresos de líquidos en un periodo de tiempo específico, usualmente las primeras en un día, en 24 horas. Bueno, continuando explicándole sobre el balance hídrico, bueno, aquí esto es un ejemplo básico de un paciente normal, en condiciones normales. Este balance hídrico, como vimos, va a ser igual. Los mismos líquidos que ingresan son los mismos líquidos que deben de salir para tener un correcto balance. Bueno, en el ejemplo tenemos que el balance hídrico de una persona normal de 24 horas va a ser medido por la ingesta de las bebidas líquidas que va a consumir, los alimentos y el agua endógena, o sea, el agua que se pierde, ya sea por sudor o por algunas otras cosas. Eh, no, el agua que se obtiene, perdón. Para la pérdida vamos a tener la sudoración, la respiración, la diuresis, o sea, la orina y las heces fecales. En un mundo ideal, en un paciente de 70 kilos, vamos a tener la pérdida de 2.500 mililitros al día, que igual va a ser recuperada por, como ya mencioné, la ingesta de alimentos y bebidas, igual 2.500 mililitros. Esto nos va a llevar a un balance hídrico normal. Bueno, pero aquí lo que nos interesa es un paciente quirúrgico donde vamos a tener más que ingresos, pérdidas. Y tenemos que saber cómo cuantificar esas pérdidas de manera exacta para también tener un correcto balance hídrico. Bueno, aunado a lo que yo les mencioné sobre las pérdidas de NS, orina, sudoración, respiración, etcétera, en un paciente quirúrgico vamos a tener pérdidas extraordinarias. Una de estas pérdidas extraordinarias va a ser en general la cirugía. El acto quirúrgico implica la exposición de mucosas, órganos y cavidades del organismo al ambiente, produciendo grandes pérdidas de calor como vapor de agua. Por otro lado, existen pérdidas de fluidos corporales como sangre, exudados, etcétera. Las pérdidas, pues como sabemos, son variables y van a depender de la extensión de la incisión, la cantidad de vísceras u órganos expuestos y del tiempo de exposición, como ya lo habíamos mencionado en clase. Se calcula aproximadamente de 100 a 200 cc, que son centímetros cúbicos en cirugías menores, y de 400 a 600 cc en cirugías mayores, que si lo transpolamos serían de 100 a 200 mililitros en cirugías menores y de 400 a 600 mililitros en cirugías mayores. Como se mencionó, esto va a depender mucho del tiempo de cirugía y la cantidad de incisiones y el tamaño de estas incisiones. Vamos a tener otros egresos extraordinarios como la sudoración, que va a ser la pérdida de agua a través de la piel. Este, este es uno de los mecanismos que muchas veces no tomamos en cuenta, pero también existe, que gracias a la sudoración se pierde líquidos. Y bueno, aproximadamente se maneja que en sudoración leve son de 100 cc por hora y en sudoración profusa de 40 cc por hora. Tenemos algo importante que hay que tomar en cuenta, que son los egresos extraordinarios.
En este caso ahora vamos a hablar sobre la temperatura, o sea, siempre sabemos que en temperaturas elevadas o fiebres va a haber igual pérdida de líquidos, ¿no? Un ejemplo de esto es que cuando está por encima de 37 grados centígrados se pierde por cada grado 6 s de agua por una hora. También hay que tener en cuenta las respiraciones y más en estos pacientes quirúrgicos porque muchas veces las respiraciones como sabemos aumentan y va a haber pérdida de líquidos. Dice, se ha establecido que si la frecuencia respiratoria es mayor de 20 por minuto se pierde un cc de agua por cada respiración por hora. Ejemplo, un paciente con polipnea de 30 por minuto, o sea, una frecuencia respiratoria de 30 por minuto, en una hora pierde 10 cc de agua, o sea, 10 mililitros. Aquí también algo importante que debemos cuantificar, y esto va a ser subjetivo, o muchas veces vamos a poder medirlo, va a ser las pérdidas digestivas, como son los vómitos, pérdidas por fístulas y algunos otros tipos de procedimientos, ya sean drenajes, sondas nasogástricas o diferentes tipos de sondas. También las hemorragias o el sangramiento, va a haber pérdida, como ya hemos platicado, a cuánto equivale una compresa y a cuánto equivale una compresa es a 100 mililitros y ¿qué más? Y recordemos que una gasa empapada es igual a 10 mililitros. Vamos a tener también secreciones, ya sean de heridas o bronquiales, donde también hay que cuantificar esa pérdida de líquidos. Y algunos exámenes, como sanguíneos, de pleura, etcétera, también nos van a tener pérdida de líquidos. Bueno, también hay que mencionar que no únicamente o no siempre es pérdida de líquidos, también tenemos ganancias de líquidos. Pero voy a comenzar a empezarles a hablar sobre déficit volumétrico, o sea, tener a nuestro paciente en hipovolemia. Se produce cuando los ingresos son menores a los egresos, o sea, tiene balance hídrico negativo. En este equilibrio se pierde agua y electrolitos en la misma proporción en que están presentes los líquidos corporales normales. La deshidratación es un desequilibrio osmolar en el cual se pierde agua, pero aumentan los niveles de sodio plasmático. Bueno, hay que tener en cuenta que vamos a tener a pacientes que pierden líquido o volumen, pero no se ven alterados sus electrolitos. Y también vamos a tener pacientes donde va a haber pérdida de volumen y electrolitos al mismo tiempo. Y, y tomando en cuenta eso, va a ser nuestro tratamiento. Como les dije, no únicamente es pérdida, también tenemos exceso volumétrico, que va a ser la expansión isotónica de líquidos extracelulares a causa de la retención. Va a ser supranormal de agua y sodio en los rangos que corresponden. Por eso hay que conocer los rangos de sodio, de cloro, de todos los electrolitos. Y además de la cantidad de agua que tenemos. Que nos va a provocar una sobrecarga de volumen o de alteraciones de los mecanismos homeostáticos que regulan el equilibrio. En este tipo de balance hídrico va a ser positivo. El tratamiento, vamos a tener diferentes formas de tratar a estos pacientes. Y una de ellas, la primera línea que nos marcan las guías, van a ser los diuréticos. Tenemos, como conocemos, diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa, ahorradores de potasio, y todos los que vemos aquí en esta diapositiva. Y aquí en la diapositiva nos ejemplifica de manera muy rápida. Bueno, vamos a poner el ejemplo de la anhidrasa carbónica. Un ejemplo de es el acetosolamida, que va a estar que va a ser su función en esta parte del túbulo contorneado proximal. Igual tenemos los cotransportadores de sodio cloro, como los diuréticos tiacídicos. Uno de ellos es la hidroclorotiazida, muy utilizado, que va a ser su función en el túbulo contorneado distal. Bueno, aquí se las dejo para que observemos los diferentes tipos de diuréticos y dónde hacen su efecto. Bueno, aquí les puse yo un algoritmo del abordaje de sobrecarga hidrosalina en la hospitalización. Bueno, primero, antes que todo, vamos a tener signos y síntomas de que nuestro paciente está en congestión con sobrecarga hídrica. Uno de los síntomas característicos que nosotros podemos observar es el edema, ¿no? El edema en miembros periféricos. Que nos puede estar hablando de
una sobrecarga hídrica. No hay que tener muy en cuenta nuestra exploración física y antecedentes del paciente, etcétera, porque recordemos que también el edema puede presentarse en insuficiencia cardíaca congestiva, pero pues para eso tenemos que tener un buen conteo de ingresos y egresos en nuestros pacientes quirúrgicos. Bueno, vamos a empezar con el algoritmo que nos dice que si hay toma previa de diuréticos, si es así, vamos a tener una dosis de furosemida por vía ambulatoria, administradas por IV. Y si no es así, vamos a empezar con 20 a 40 miligramos de furosemida IV. Vamos a tener en cuenta que también para el tratamiento necesitamos la medición de electrolitos, ya sea sodio. En este caso va a ser sodio en la orina a 2 horas, que tiene que tener un valor mayor a 70 milimoles sobre el litro. Y la diuresis debe de ser de 100 a 150 mililitros por hora. Tenemos que también, si no es así, si no se cumple este criterio, vamos a doblar la dosis de furosemida IV y pautarla cada 12 horas en perfusión y agregar más otro tipo de familia de diuréticos. Como vemos, hay que tener en cuenta si hay alcalosis metabólica, y si no es así, vamos a mantener la dosis administrada cada 12 horas. Vamos a tener que también, si persiste con la congestión a las 24 horas, si es así, vamos a tener una buena respuesta diurética si nuestro paciente tiene una diuresis de 100 mililitros sobre hora. Como les dije, los tratamientos principales son los diuréticos, y esto va a depender de cada profesional, si va a continuar con ellos o no. También les voy a mencionar algunos otros tipos de tratamientos para esta sobrecarga hídrica. Uno de ellos es el tratamiento con diálisis peritoneal, y se mencionaba que va a ser en pacientes con falla renal aguda o en pacientes con falla renal que no queremos que se compliquen. Como sabemos, la diálisis peritoneal pues es un procedimiento que tiene criterios de tiene criterios exclusivos, que va a ser uno de los tratamientos más rápidos y eficaces cuando podemos tener un paciente que tiene falla renal aguda y se nos puede complicar. La diálisis es uno de los tratamientos para la sobrecarga hídrica. Como les había mencionado, no únicamente tenemos sobrecarga hídrica, también tenemos algo que llamamos deshidratación hídrica. Esto va a ser muy importante porque, como les mencioné, la deshidratación hídrica muchas veces viene únicamente de líquidos, deshidratarse, que haya pérdida de líquidos, pero sin pérdida de electrolitos. Pero casi siempre no es así. Casi siempre esa pérdida de líquidos viene con pérdida de electrolitos. Esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque debemos de cuantificar, primero que nada, con los estudios, qué tanto se ha perdido de electrolitos y qué electrolitos han perdido, para poder así abordar esta recuperación de líquidos y de electrolitos. Bueno, primero les voy a hablar sobre las soluciones que se utilizan para la rehidratación hidroelectrolítica. La más común que conocemos va a ser la fisiológica, la solución salina fisiológica al 0.9%, con una osmolaridad de 308. Recordemos que es una osmolaridad muy parecida a la osmolaridad fisiológica que tenemos en el cuerpo humano, y es una de las soluciones que más se va a utilizar. Como sabemos, aquí vemos que tienen el sodio en miliequivalentes es de 154 y el cloro igual de 154 miliequivalentes. También tenemos soluciones salinas al 3%, al 20%. Solución glucosada, Ringer lactato, o sea, Harman, y albúmina, que aquí les dejo los valores que tienen osmolaridad de glucosa, de sodio y de cloro, y en su composición. Como les dije, si tenemos un paciente únicamente con pérdida de líquidos, o sea, de agua, pues podemos administrar una solución fisiológica para recuperar esa pérdida de líquidos. ¿Por qué? Porque pues no tiene una osmolaridad igual a la fisiológica,
y nos va a permitir únicamente recuperar líquidos y no aumentar las concentraciones de sodio y de cloro. Claro que si tenemos un paciente que tiene hiponatremia o hipernatremia, pues no va a ser el mismo tratamiento, ¿verdad? Porque tenemos que buscar una solución que nos permita recuperar esos líquidos, pero también estabilizar esos electrolitos, ya sea si hay hipo o hiper de algún electrolito. Eso yo creo que posteriormente nos hablará en el tratamiento de o recuperación de electrolitos. Por mi parte es todo y espero hayan entendido.